será cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tú lo ves. Tu Espíritu está. Cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tú lo ves. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Será cambiando está. Tu Espíritu está aquí.
estás aquí. Es evidente tu poder. Tu Espíritu está aquí. Nada nos puede suceder. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu
Bienvenidos a Celebración Cristiana en Casita. Estamos contentos de poder estar nuevamente otro domingo. Estamos conectados nuevamente como una sola familia, con un solo corazón. Desde la comodidad de tu casa y desde el lugar a donde nosotros nos encontramos, recibe un abrazo muy fuerte de tus pastores Ernesto y Marta Lembert. Nosotros estamos contentos porque seguimos todavía conectados y seguimos conectados más que nunca, cada vez más conectados, y damos gracias al Señor. Nuestra iglesia se ha mantenido en tiempos de oración constante. La presencia de Dios se sigue manifestando, y a pesar de que hemos estado pasando algunos inconvenientes con este asunto del problema del virus, nosotros sabemos que Dios ha estado guardando la salud de muchos aquí en casa. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Yo sé que Dios es bueno y yo sé que Dios seguirá siendo bueno, amados. La presencia del Señor no se ha apartado de nosotros. La presencia del Señor sigue sobre Celebración Cristiana. Y en este día nosotros pues queremos celebrar su presencia, queremos celebrar su amor, queremos celebrar las bendiciones de Dios, no importando las pruebas, porque la palabra dice que vendrán, en esta vida vendrán pruebas, pero nosotros no debemos de tener ningún tipo de temor, porque el Señor Jesús dijo, no tengan temor, porque yo he vencido al mundo. Él es el campeón. Y Él es nuestro campeón sobre todos los campeones. Él es el vencedor. Y Él nos ha hecho a nosotros más que vencedores por medio de su gran amor. Amén. Y en esta mañana queremos compartirte los testimonios de algunas personas que han estado participando y Dios ha estado obrando sobre sus vidas en nuestros tiempos de oración. Sabemos que el Señor seguirá haciendo grandes cosas en medio nuestro. Así que vamos a escuchar lo que tienen que decir nuestros hermanos y hermanas de lo que Dios ha estado obrando en sus vidas. Vamos a verlo. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que contar las maravillas que hace Dios en nuestras vidas. En este tiempo que me ha tocado estar en casa y ser parte de la línea de oración, ha sido de mucha bendición en mi vida. He sido testigo de las grandezas que Dios ha hecho por medio de la oración. Y para este tiempo Dios me ha llamado porque he aprendido a buscar su voluntad y a depender en todo de Dios. Ha sido un tiempo de más búsqueda en oración, en palabra y conocer los planes que Dios tiene para mi vida. Les animo que sigamos buscando de Dios en todo tiempo, recordando cada día sus promesas, sus bendiciones. Dios ha prometido que nunca nos desamparará y nunca nos dejará. Que nuestra fe se mantenga firme, viendo al autor y consumador de la fe, que es Cristo. Hermanos, quiero decirte que he sido muy bendecida. He sido muy edificada, he visto la mano del Señor donde me ha proveído, ha sanado mi familia. Y quiero decirte, hermano, que cuando tú te pones en la brecha por otro, el Señor tiene cuidado de todo lo tuyo. Hermanos, yo he podido escuchar cuando las personas llaman a nuestra línea de oración para que oremos por ellos, y he escuchado los milagros donde el Señor los ha sanado. Si no te has unido a esta línea de oración, quiero hacerte la invitación, porque el Señor es bueno, es maravilloso, Él sigue haciendo milagros. El Señor se mueve de una manera sobrenatural. Quiero bendecir la vida de Celebración Cristiana por estos 3 tiempos de oración donde hemos sido edificados mucho, donde estamos conectados con nuestros hermanos de la iglesia, y quiero hacerte la invitación. Dios es bueno. He escuchado las personas que hablan maravillas del Señor. Te quiero invitar a que te unas a estos 3 tiempos de oración. Realmente ha sido de mucha bendición para mi vida, porque he podido ver la mano poderosa del Señor obrando en cada uno de nosotros. He podido ver su mano, su fidelidad en mi casa, en mi familia, en mi vida personal. Realmente Dios ha sido bueno. De igual forma también he podido ver su mano poderosa obrando en cada uno de mis hermanos, cómo Dios los ha levantado, cómo ellos han evolucionado, buscando de la presencia del Señor, anhelando cada día su presencia. Wow, tremendo testimonio de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Siempre me gusta, me encanta escuchar
cuando nuestros hermanos tienen algo que decir, porque la palabra de Dios dice que muchas personas serán ganadas por medio de la sangre de Cristo y el poder de nuestro testimonio. Hay poder en el testimonio del creyente y yo creo que esto es de gran bendición para nuestras vidas. Amados, también quiero compartirles, tenemos con nosotros también a nuestro hermano Mauricio Montaño. Mauricio siempre tiene una palabra a tiempo y sabemos que él trae un consejo que es para nuestra bendición. Yo creo que nosotros como creyentes tenemos que seguir creciendo como discípulos del Señor Jesucristo, haciendo como el Señor nos enseñó y pareciéndonos cada vez más a nuestro Padre, porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que con esa misma generosidad que el Padre tuvo con nosotros, la raza humana, asimismo Él quiere que nosotros nos parezcamos más a nuestro Señor. Vamos a escuchar lo que nuestro hermano Mauricio tiene para todos nosotros en esta mañana. Con nosotros, Mauricio. Dios les bendiga, iglesia. Hoy tenemos la bendición de ser partícipes de que la obra del Señor siga adelante con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y es una forma más en las cuales podemos adorar a Dios juntos. Diezmar y ofrendar son actos de adoración a Dios en los que ocurren grandes cosas en nuestras vidas. A cumplir con estos principios que Dios nos ha enseñado en su Biblia, en el dar, nosotros estamos revelando nuestro corazón delante de Dios y nos ponemos en posiciones para recibir las bendiciones correspondientes a nuestra obediencia en el dar. El dar, mostramos agradecimiento a Dios por todas esas bendiciones y victorias que Él nos ha dado. El dar también es un acto de fe y demostramos que tenemos la plena confianza en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy les animo a que diezmemos con un corazón agradecido, así como dice las Escrituras en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hoy declaramos lluvias de bendiciones sobre sus hogares, lluvia de bendiciones de salud para cada uno de ustedes. Que tengan una excelente y maravillosa tarde. Dios les bendiga grandemente. Amén, Mauricio, tremenda exhortación, muchísimas gracias. Y amado, pues vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido del Señor. Vamos a ponerlo en práctica. Es bueno cuando nosotros le ponemos patitas a nuestra fe. Y yo quiero mostrarte, cuando nosotros ponemos patitas a nuestra fe, nosotros vemos cómo Dios se mueve a través de su pueblo. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo, nosotros nos movemos bajo su dirección. Él es nuestra cabeza. Y yo quiero mostrarte ahora pues un video de lo que está sucediendo toda la semana. Celebración Cristiana está activa. Así que vamos a ver lo que está sucediendo con nuestro banco de comida.
Así es. Y dice la palabra en Efesios 6, que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos. Y yo creo que cada vez que nosotros trabajamos juntos en equipo para llevar comida a nuestra comunidad, estamos siendo los brazos, estamos siendo los pies, estamos siendo el cuerpo de Cristo que el Señor desea que seamos. Amén. Bueno, y el cuerpo, pues en este tiempo, pues necesita también mantenerse siempre sano. Y yo creo que muy oportuno es que nosotros escuchemos también los consejos que nuestros líderes de matrimonio, que también son nuestros consejeros de salud, tienen para nosotros. Vamos a escuchar lo que nuestra hermana Crisel Camejo tiene para nosotros en lo que son los consejos de salud, cápsulas de salud de Celebración Cristiana. Continuando con las emergencias y el paso 2 de decir cómo ayudar y qué hacer, una lesión o enfermedad a veces puede ser perturbadora. Estar en presencia de heridas, quemaduras, traumas, deformaciones, sangre, vómitos, olores desagradables antes de poder atender, podéis retirar la mirada, respirar profundo y si aún así no puede atender, puede ayudar llamando. La gran mayoría de los estados aplican las leyes del buen samaritano, que protegen a las personas contra acusaciones de negligencia cuando han dado atención de emergencia de buena fe sin aceptar nada a cambio y las incentiva para que ayuden a otros en situaciones de emergencia. Actúe responsablemente, prudentemente y con sentido común, haciendo su mejor esfuerzo para salvar una vida o prevenir mayores lesiones. En primer lugar, solo mueva a la persona si la vida de ella estuviera en peligro. Pida permiso a una persona consciente antes de dar atención. Revise las condiciones de peligro de muerte de la persona antes de dar más atención. Llame al 911 o al número de emergencia local. Siga atendiendo hasta que un personal mejor capacitado de emergencia llegue. Y si decide no dar atención, debería al menos llamar al 911 o al número de emergencia local para obtener ayuda médica de emergencia en el lugar del incidente. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Tremendo consejo, Crisel. Muchísimas gracias por esas palabras. Hermanos, yo sé que esto es de bendición para todos nosotros, así que vamos a estar prestando atención a estos consejos y vamos a cuidar nuestra salud. Amén. Bueno, pues sin más preámbulos, ¿qué les parece si ahora entramos en el tiempo de la palabra? Y yo quiero quiero dar gracias a Dios por la bendición que tenemos el día de hoy. Tenemos con nosotros a la pastora Marta Lembert, quien va a traer el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Vamos a darle la bienvenida a la pastora más hermosa de toda la faz del universo, la pastora Marta Lembert. ¿Están todos? Y bueno, pues vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Amén. Querido Señor, te damos gracias, Dios mío, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Nosotros, Dios mío, siempre estamos agradecidos porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos edifica. Tu palabra se planta en nuestros corazones y produce un fruto, Señor, como una semilla. Produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En esta hora, Señor, te entregamos este tiempo y te pedimos que nos hables al corazón a través de tu preciosa palabra. Mira que te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Amén. Bueno, bendecidos con la pastora Marta. Amén, amén. Muchísimas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, amados, estamos más que contentos y bendecidos en esta mañana. Damos la bienvenida a toda la iglesia, a los que nos están mirando por las plataformas digitales en este tiempo, y esperamos traer una palabra oportuna, ¿verdad?, para la ocasión, y que la palabra de Dios siempre es oportuna y que el Señor nos pueda hablar con esta palabra. El Señor me ha hablado a mí de antemano porque la palabra es una espada y ya el Señor me habló y yo sé que va a hablarles a ustedes. Y la palabra de Dios es viva, es activa, es eficaz, y yo sé que Dios tiene algo para cada uno de nosotros en este día. Yo pido al Señor en esta mañana que esta palabra te aliente, que esta palabra te levante en el nombre de Jesús y te haga entender
cuán grande es nuestro Dios, cuán bueno y su misericordia para con nosotros. Es de generación a generación y no tiene fin para con los que le aman, con los que verdaderamente le buscan de todo corazón. Así que hoy, Señor, yo te pido, Señor, que tú le hables a cada uno de mis hermanos y especialmente a mí, Señor. Padre, como tu sierva, Dios mío, también necesito, Padre, que esta palabra me hable. El día de hoy dependemos de ti, dependemos de tu poderosa presencia en nuestras vidas para poder comunicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados, hoy yo les quiero hablar de un tema que a mí me encanta muchísimo. Me fascina mucho la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel es un espejo para todos nosotros. Es nuestro espejo. Las cosas que pasaron en el pueblo de Israel están para enseñarnos, ¿verdad? A nosotros los errores que ellos cometieron en la antigüedad son un espejo hoy en día para que nosotros como pueblo de Dios podamos vivir una vida victoriosa y ser guiados por lo mejor de la tierra, por las bendiciones de Dios, a través de una vida de obediencia, a través de una vida de intimidad con Dios, de búsqueda al Dios verdadero. Sabemos que fuera de Dios no tenemos nada, y ahora en este tiempo de pandemia más que nunca estamos conscientes de esta realidad. Fuera de Dios no tenemos nada, amados. Y en medio de todo esto nos hemos podido dar cuenta qué débiles somos, qué vulnerables somos a las enfermedades, al miedo, al pánico, al temor, a la crisis. Tantas cosas que debemos entender que de verdad nosotros fuimos creados para tener una vida dependiente de Dios. Y el mejor estado donde nosotros nos podemos encontrar es dependiendo del Señor. Cuando nosotros queremos llevar una vida independiente, entonces, amado, hay problemas. El problema más grande que nosotros podemos enfrentar es en nosotros querer ser autosuficientes y pensar que nosotros no la sabemos toda. Quiero que sepas que ese fue el error que cometió el pueblo de Israel en muchísimas ocasiones. Y han pasado muchísimos años, más de 4,000 años. Y sin embargo, hoy todavía en día, nosotros seguimos luchando con ese mismo problema. Autosuficiencia, independencia, creer que no lo sabemos todo, que somos fuertes, que podemos seguir adelante por nuestra propia cuenta. Sin embargo, hoy nos damos cuenta, entendemos que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos al Señor más que nunca. Y hoy quiero leerles de una historia fascinante. Es la historia del libro de los jueces, específicamente la historia de Gedeón. ¿Por qué esta historia es tan fascinante? A mí me encanta la historia de Gedeón. No me gusta mucho la historia del libro de los jueces, porque el libro de los jueces es un libro que cuando tú lo lees es algo deprimente, porque podemos darnos cuenta de un pueblo que constantemente caía en desobediencia. Un pueblo que Dios le decía las cosas que tenía que hacer. Sin embargo, ellos desobedecían, aún sabiendo lo que Dios le estaba llamando a hacer. Un pueblo que pecaba constantemente y era un círculo vicioso en el cual ellos se encontraban. Ellos caían y ellos aclamaban al Señor y Dios venía otra vez en su socorro. Y vemos esta historia tan repetitiva en el libro de los jueces. Pero me gusta mucho la historia de Gedeón, porque Gedeón se parece mucho a nosotros. Bueno, Gedeón se parece mucho a mí. Yo creo que yo me parezco mucho a él. O él se parece a mí, yo me parezco a él.
Yo no sé cuál de los dos, pero pienso que yo me parezco mucho a Gedeón. Y en ocasiones, muchas veces en mi vida, he tenido que rendirme ante los pies del Señor y ante la voluntad de Dios, reconociendo que Él es el único que puede hacer todas las cosas en mi vida. Y creo que una de las razones, o yo podría decir, una de la victoria que Dios me ha dado en mi caminar en este viaje, en el cual no pretendo de ninguna manera ser perfecta, como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo ya, pero prosigo hasta la meta. Una de las cosas que me han dado la victoria es reconocer verdaderamente que sin la ayuda del Señor yo soy tan tonta, soy tan necesitada, soy tan vulnerable y constantemente soy una maníaca dependiente del Señor. Necesito la presencia de Dios en mi vida. Cuando yo no siento esa presencia de Dios en mi vida, yo me siento la persona más inútil. De verdad que te lo digo, la persona más inadecuada. Y de verdad que yo me considero maníaca dependiente del Señor. Y eso me hace sentir bien, me hace sentir segura, me hace sentir que estoy en el mejor lugar donde puedo estar, que es en las manos del Señor. Y vamos a ver aquí en el libro de Gedeón y vamos a leer la historia de Gedeón en el capítulo 6. Como ustedes saben, la historia de los reyes, el libro de los reyes, vemos que el pueblo se encuentra aquí en la tierra prometida. Ellos habían entrado, habían conquistado, Dios le había entregado la tierra, habían obtenido la victoria. Josué los había guiado hacia esta gran aventura que había comenzado Moisés, pero que nosotros sabemos que Moisés había muerto, ¿verdad? Porque por lo que sucedió, sabemos parte de la historia. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y luego tiene su sucesor, que era su ayudante, su siervo, Josué. Y Josué entra al pueblo a la tierra prometida y el pueblo está en la tierra prometida y de repente todas las personas que habían entrado, que habían luchado, que habían ganado, que habían conquistado la tierra, toda esa generación de Moisés, de Josué, había muerto. Y dice las escrituras en Jueces 2:10, dice, después de toda la generación, que esta generación de Josué y de Moisés se había reunido con sus padres, es decir, habían muerto, otra generación creció, una generación que no conocía al Señor ni lo que había hecho por Israel. Y en respuesta a esto, Dios entonces le tuvo que dar jueces. Amado, es algo triste. Padres, qué importante es nosotros dejar un legado a nuestros hijos. Nosotros dejar un legado a nuestras generaciones futuras. Nosotros no podemos permitir pasar por esta vida sin enseñarle a nuestros hijos las verdades de quiénes somos en Dios. ¿Qué Dios ha hecho por nosotros? Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos quién es Dios. ¿Por qué le conocemos? ¿Por qué le amamos? ¿Por qué le servimos? Aquí nosotros vemos un problema que vino de generación en generación. Esta generación que creció no conocía a Dios. ¡Wow! Es algo sorprendente que ellos no conocieran al Dios ni al Dios de sus padres. Quiere decir que aquí hubo un error muy grande de los padres hacia los hijos. Y de verdad, si nosotros conocemos la historia y nosotros no la tomamos en cuenta, nosotros corremos el peligro de volver a repetir la misma historia otra vez. Tenemos que tener cuidado, amados.
Tenemos que tener cuidado, padres. Yo misma, de verdad, nosotros, cuando yo leí esto a mí, de verdad, a mí me aterró el saber que esta nueva generación no conocía a Dios. Entonces Dios le mandó jueces. Aquí nosotros podemos ver una señal de la gracia de Dios. Pero vemos que los jueces en realidad no fueron la solución para el problema. Vemos que aquí la gente continuamente se le tuvo que dar jueces. Y después dijeron, no, bueno, lo que nosotros necesitamos es un rey. Porque siempre ellos necesitaban un líder que los guiara. Y luego vino Saúl. Y luego otros reyes. Y otros reyes. Y nos damos cuenta que todos ellos fueron imperfectos. Que todos ellos cometían errores. Y toda esta historia apunta al único rey, verdadero rey, el rey de reyes y el señor de señores. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él es rey, Él es sacerdote y es profeta y está sentado en el trono. Y dice la palabra que Él intercede por nosotros delante de nuestro Padre. Aleluya. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por esta salvación tan grande. Y aquí vemos cómo el pueblo, encontramos un ciclo en el pueblo de Israel muy recurrente, el cual se convirtieron en rebeldes, en rebelión. Ellos sabían lo que Dios les había dicho, pero no lo hicieron. Luego venía lo que era la destrucción, Dios los juzgaba, ellos se arrepentían. Luego de la intervención de Dios, a menudo venían los jueces y Él los rescataba. Y la gente sabía lo que Dios quería, pero sin embargo, ellos se negaban a hacerlo. Y vemos constantemente la intervención de Dios hasta que el pueblo otra vez vuelve y se arrepiente de sus pecados. Y vemos a Dios constantemente rescatando al pueblo. Y esto fue algo totalmente, un ciclo repetitivo en el libro de los jueces. Pero cuando yo me pongo a analizar la historia, me doy cuenta que muchas veces nosotros nos encontramos en ese ciclo. Si nosotros no conocemos la historia, podemos correr el peligro de volverla a repetir, de volverla a vivir. Es por eso que el conocimiento es tan importante. El Señor dice en la palabra que por ignorancia, el pueblo de Dios perece. Es menester que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que conozcamos las leyes de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar en obediencia y poder ser guiados a la bendición. Como nosotros siempre hemos enseñado, la obediencia nos lleva a la bendición. Y yo constantemente le vivo diciendo esto a mi hija. Mi hija, la obediencia te va a llevar a la bendición. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios que no lo vemos si no obedecemos a nuestros padres jóvenes? Podemos decir que amamos a Dios, pero somos rebeldes en la obediencia, en nuestro hogar, a nuestros padres. Y por eso hoy nosotros estamos aquí en esta mañana y comenzamos viendo los tratos de Dios con nosotros. Y vemos aquí el poder de la debilidad. El poder de la debilidad, la cual, aunque nosotros no lo creamos, tiene una ventaja delante del Señor, porque cuando nosotros somos débiles, entonces Dios es fuerte. Hay un trato de Dios con el apóstol Pablo. Él tenía una enfermedad, él tenía un aguijón, no sabemos lo que era, si era una enfermedad, si era un espíritu que lo atormentaba, algo, ¿verdad? Sin embargo, dice la palabra que él oró 3 veces para que Dios se lo quitara. Sin embargo, Dios le dijo, Pablo, bástate en mi gracia, en tu debilidad. Porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Por eso hay poder en la debilidad. Y vemos la historia de Josafat, del rey Josafat, cuando se enfrentó a sus enemigos. Mientras él pensaba que podía vencer, él perdía.
Pero cuando él se rindió y puso todo el pueblo en oración, en ayuno, y se rinde delante del Señor, vemos entonces a Dios trayendo una gran victoria sobre Josafat, sobre el pueblo. Cuando nosotros nos vemos y nos consideramos indefensos, entonces la mano de Dios viene, la mano de Dios interviene en nuestra vida. Interviene en nuestra vida. Y durante esta historia de los jueces, nosotros podemos ver eso. Cuando el pueblo se rendía, cuando el pueblo reconocía que necesitaba a Dios, que no podía solo, entonces Dios intervenía. Dios intervenía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso el Señor nos está llamando a nosotros a entender que el problema más grave que nosotros podemos tener es un espíritu independiente y un espíritu autosuficiente. De pensar, no, yo lo puedo hacer, yo tengo el poder, yo puedo hacerlo. ¿Quién dijo que no? Sin embargo, esta actitud a Dios le desagrada. Enfrentamos ese grave problema y vamos a comenzar leyendo en el libro de Jueces, en el capítulo 6 y desde el verso 1 en adelante. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. El número 7 es un número, préstele atención al 7 siempre cuando Dios lo menciona en la Biblia. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como plaga de langosta, es decir, eran innumerables. Llegaban en numerosas manadas, en camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba totalmente desolada, es decir, hasta que ellos no se comían todo lo que había y destruían todo. Ellos no se iban, es como la plaga de langosta que está sucediendo ahora mismo en África. Hasta que eso no acaba con todo lo que es el cultivo, eso no se va hasta que no destruye todo. Aleluya. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno a veces nosotros darnos cuenta que necesitamos a Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos que esperar a que ya nosotros no podamos más, no podemos más para clamar a Dios. Qué bueno que clamaron al Señor. Aleluya. Y cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta. ¿What? Yo pensaba que Dios iba a mandar un guerrero y un libertador, pero Dios le mandó un profeta. Un profeta. ¿Te ha pasado a ti que a veces se te daña un carro y tú necesitas que te manden un mecánico? Imagínate que te manden un médico. Tú vas a decir un médico, pero yo no necesito un médico. Yo necesito un mecánico. Así les pasó al pueblo de Israel. Ellos estaban en big trouble, en un gran problema. Sin embargo, Dios le mandó un profeta. ¿Por qué Dios le mandó un profeta? Este profeta le dijo al pueblo, esto te dice el Señor Dios de Israel. Yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de los que te oprimían, expulsé a tus enemigos, te di tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Por eso el Señor no les mandó un guerrero, Dios le mandó un profeta, alguien que les recordara a ellos la palabra, las promesas de Dios, los mandamientos de Dios. Esto me lleva a pensar que cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, problemas en nuestro matrimonio, problemas con nuestros hijos, enfrentando un problema de salud,
Muchas veces lo que nosotros necesitamos no es un psicólogo que nos ayude con nuestro matrimonio, no es alguien que nos ayude con nuestros hijos, no es un médico. Lo que nosotros necesitamos es volver a la palabra del Señor, al consejo de Dios, porque puede ser que nosotros nos hayamos alejado de los principios, de las enseñanzas, del consejo divino. Por eso es que Dios le manda al pueblo un profeta, y no un libertador, no un guerrero, sino un profeta, para recordarles a ellos, porque ellos estaban en ese gran problema. Él le dijo, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol. Sigue aquí contando, ¿no? Vamos a ir al verso 12. Entonces el ángel del Señor se le acercó y le dijo a Gedeón, guerrero valiente, el Señor está contigo. El Señor respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, preguntas muy válidas, le hace Gedeón. ¿Por qué nos sucede esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó a manos de los madianitas? Y Dios le dice, y lo miró, y Dios no le contestó su pregunta. Sin embargo, Dios lo que le dice, ve con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Muchas veces Dios va a desafiarnos a nosotros. Pero tú me estás haciendo todas estas preguntas. ¿Acaso eres tú tan fuerte? ¿Acaso eres tú más inteligente que yo? ¿Acaso tú pudiste haberlo hecho mejor que yo? Que lo que yo hice con tu vida. Si tú lo hubieses podido hacer, si tú lo puedes hacer, pues hasta vete con tu fuerza. Ve con tu fuerza, ve, levántate, ve, restaura tu hogar, ve, sana a tus hijos, restáuralos, haz que vuelvan a tu casa. A veces Dios nos tiene que decir eso, porque nosotros venimos muchas veces delante de Dios, como que, Señor, what's happened? ¿Por qué tú hiciste esto? ¿Qué pasó? Como en una actitud primeramente arrogante y exigiéndole al Señor. Sin embargo, Dios le dijo a él, ve con esa tu fuerza. Sin embargo, oye lo que él le dijo al Señor. Oye lo que él le contestó. Yo no tengo fuerza. Yo soy uno de los más pequeños. Qué bueno que tú lo puedes reconocer, que tú no tienes fuerza. Esa fue la respuesta de Dios para Gedeón. ¿Sabes por qué? Porque cuando reconocemos nuestra impotencia y nuestra debilidad, entonces Dios se hace fuerte y Dios viene a rescatarnos. Él era de la tribu más pequeña, óiganme, la tribu más pequeña, la tribu de Manasés, que era una media tribu, era el menor y el que menos le ponían caso en esa familia. Sin embargo, Dios le dijo, cuando él entonces dijo, yo soy el menor, soy el más pequeño, yo no tengo tal fuerza. Entonces Dios le dijo, ve, que yo iré contigo. Yo estaré contigo y tú destruirás a los madianitas. Tú los destruirás. Vemos aquí que Dios quiere que nosotros nos rindamos. Y esta es la misma historia de, por ejemplo, nuestros hijos, ¿verdad? Cuando ellos están pequeños, ellos quieren sentir esa protección. Y Gedeón le dice, te vas a quedar aquí, yo voy a preparar algo. Sigue en la historia, tú te vas a quedar aquí mientras yo vengo. Y él le dijo, yo me voy a quedar aquí, yo estaré aquí contigo. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, no importa, acuéstate. No va a pasar nada. No va a salir ningún monstruo. Yo estoy aquí. Yo voy a estar aquí. Yo voy a velar tus sueños. Yo estaré aquí. Y vemos que nuestros hijos se acuestan y ellos sienten tal tranquilidad. Y yo los recuerdo. Yo recuerdo cuando yo era una niña que
yo sentía miedo y yo llamaba a mi mamá y mi mamá iba, me hacía un cuento, me hacía una historia, me cantaba una de esas canciones como un poco patética, ¿verdad? Como media como miedosa. Pero solamente el hecho de yo sentir la presencia de ella, eso me traía a mí gran paz. Yo podía dormir, yo podía descansar y yo sentía tal protección como si yo estuviera dentro de un castillo. Así mismo nos sentimos nosotros, así se sentía Gedeón. Él sabía que él no tenía la fuerza, que él era uno de los más débiles. Sin embargo, la presencia de Dios lo hacía fuerte. Dios lo hacía fuerte. Es por eso que vemos que Dios cumple sus propósitos en la vida, en aquellos que se consideran indefensos. Él dice en la palabra: bienaventurados los huérfanos, las viudas, los pobres. ¿Saben por qué? Porque ellos van a tener la cobertura de Dios, porque Dios se encarga de ellos. Dios se encarga de los indefensos. Y vemos a nuestra historia en este tiempo de la pandemia. Vemos el pueblo de Israel estaba escondido. Ellos habían llegado a un nivel de pánico, a un nivel de miedo, que ellos estaban escondidos en una cueva, haciendo lo que era moliendo el trigo, cuando el trigo hay que molerlo en las colinas para que el viento sople la paja. Sin embargo, ellos estaban haciéndolo donde hacían el lagar, escondidos en cuevas. Y nosotros en este tiempo de la pandemia podemos ver que por el miedo, por el pánico, la crisis, todas estas cosas que han estado sucediendo han metido a un mundo entero en una casa, en una cuarentena, sin salir. Y esto ha provocado tantos problemas, esto ha traído tanta violencia, esto ha incrementado lo que es el abuso en los matrimonios, en las parejas, con los hijos, en el hogar. Y estaba viendo unas estadísticas que decían que durante este tiempo el uso de la pornografía ha aumentado un 65%. El uso del alcohol y de las drogas ha aumentado un 60%, amados. Y el abuso y el homicidio ha aumentado muchísimo en este tiempo. Y vemos que el enemigo nos ha metido, nos ha encerrado. Como siempre, ha usado la misma técnica desde el principio, la intimidación y el miedo. La misma técnica que usó con Adán, que usó con Eva, cuando él le dijo a Eva: no, tú no morirás, desobedece, no pasa nada. Tú no tienes por qué estar sometida a Dios. Tú no tienes por qué creerle. Nos ha metido miedo durante muchos años. Y él sigue usando la técnica del miedo, porque ¿sabes qué? A pesar de todo eso, todavía hoy nosotros seguimos sometidos bajo el miedo, bajo el temor. Y eso pasaba al pueblo de Israel. Ellos estaban bajo el miedo, bajo el temor de los madianitas. Y ellos estaban escondidos en cuevas. No podían tener una vida normal. Ellos no sabían lo que era ya la normalidad. Y nosotros en este tiempo, lamentablemente, podría parecer que 3 meses, amados, hemos estado trancados. Nuestra vida ha cambiado y nuestros hijos nos preguntan: ¿y cuándo vamos a salir? ¿Y volveremos a ser una familia normal? ¿Y volveremos a la normalidad? ¿E iremos a la escuela? Eliana me pregunta: mami, ¿tú crees que yo voy a ir a la escuela? Y yo me imagino que así mismo decían los niños en ese entonces. ¿Y viviremos nosotros fuera de esta cueva? ¿Y pararán los enemigos de visitarnos y destruirnos? Y los padres no sabemos. Y el enemigo los oprimía hasta que tuvo que venir Dios y visitarles y hacerles entender que si Él estaba con ellos, ellos eran más poderosos que el enemigo que los oprimía.
Y hoy el Señor nos está diciendo, si yo estoy con ustedes, hoy yo quiero que ustedes entiendan que yo soy más poderoso que el coronavirus. Yo soy más poderoso que cualquier plaga, que cualquier enfermedad. Y yo verdaderamente estoy con ustedes para librarlos, para sanarlos, para darles la victoria. Por eso hoy, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que me escuchas, damas y caballeros, no tenemos que vivir oprimidos bajo el temor y el terror de Satanás, ni siquiera de un virus, de una gripe. Dios está con nosotros y Él nos va a rescatar. Yo creo que esto merece un fuerte aplauso ahí donde tú estás. Esto merece un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Y en este viaje que nosotros caminamos en la vida, nos encontramos con experiencias así como esas que no nos gustan. Y Dios quiere que nosotros entendamos que si nosotros clamamos a Él por ayuda, Dios vendrá en nuestra ayuda. Dios vendrá a nuestro socorro. A veces tenemos que bajar nuestro orgullo. Tenemos que humillarnos. Tenemos que reconocer que hemos fallado, que nos hemos alejado, que nos hemos enfocado en nuestros propios deseos, ¿verdad? Que no está mal, amados, no está mal el querer uno tener metas en la vida, tener ambiciones, pero esto no puede ser lo primero en nuestra vida. No podemos ser empujados por esto en la vida. Esto no puede ser el todo. Nuestra meta principal tiene que ser Dios, tiene que ser la eternidad, tiene que ser el cielo, tiene que ser experimentar la presencia del Espíritu Santo every day, cada día, cada mañana, experimentar esa llenura, porque sin eso no lo vamos a poder lograr. Y Dios, como se lo mostró a Gedeón, nos los muestra el día de hoy. Pero fíjate qué bueno que Dios le mandó un profeta. Señor, necesitamos ayuda. Y Dios les envió un profeta, no le envió un guerrero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de los errores que nosotros cometemos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras decisiones, todas están basadas por una falta de nosotros consultar la palabra de Dios, en una falta de nosotros venir delante del Señor. Amado, yo no te puedo decir cuántas veces en esto yo hemos tomado malas decisiones. Han sido muchísimas, muchísimas. Y a mí me aterra cada vez ahora que yo voy a tomar una decisión, el tomar una decisión fuera de la voluntad de Dios. Porque yo he vivido lo que es la repercusión de tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Por eso Dios le envió al profeta. ¿Para qué? Para que les recordara la palabra, les recordara las promesas, les recordara el pacto que ellos habían hecho. ¿Cuál es el pacto que tú y yo hicimos un día? Cuando pasamos al altar y dijimos, Señor, te necesito. Señor, necesito de tu ayuda. ¿Recuerdas de esa vez? Cuando tú viniste, probablemente hundido en muchísimas situaciones difíciles, un matrimonio perdido, una vida a lo mejor sin esperanza. Nadie daba un centavo por ti ni tu familia. Sin embargo, tú viniste al Señor y Dios en ese gran amor abrió sus brazos y te amó, te consoló, te cambió, te dio una nueva esperanza, te dio una nueva vida. Hoy nosotros tenemos que recordar eso. Estás pasando por un momento difícil, situaciones difíciles en tu familia, decisiones malas que tomaste.
Probablemente tú no necesitas un médico ni un psicólogo, ni siquiera un pastor. Tú necesitas volver al principio, a la palabra de Dios. Necesitas volver al Señor. Necesitas volver al Señor. Cuidar el Edén, cuidar el jardín que Dios te dio. Porque nosotros a veces nos descuidamos. Eso le pasó a Adán y a Eva, todo perfecto, lo tenían todo. Durmieron, reposaron, no velaron por la responsabilidad que Dios le había dado. Y aquí hoy estamos tú y yo, en un mundo lleno de caos, lleno de situaciones difíciles y tratando de sobrevivir, ¿verdad? Por causa de eso, Dios nos está llamando a que volvamos otra vez a la palabra, que volvamos. Por eso Dios le mandó a él un profeta. Y esa es la bondad de Dios. Dios se presentó. Luego Gedeón se da cuenta que no era un ángel, sino que era Dios, que era el mismo Dios. Y es una de las ilustraciones de mayor misericordia de Dios. Vemos que Dios siempre da a la gente lo que ellos no merecen. No solamente los rescató, sino que fue Él mismo a llevar el mensaje y estuvo ahí como un padre para Gedeón. Él hizo todo lo que tenía que hacer y Dios estuvo ahí. Y después Gedeón se da cuenta que era Dios quien había estado con él. Lo que llamamos en el Antiguo Testamento una preexistencia de Dios, una epifanía, es decir, una aparición de Cristo antes de Él venir en carne, cuando Él vino a la tierra, ¿verdad? A morir en la cruz del Calvario. En los tiempos de antes de Jesucristo, el que veía a Dios se moría. Por eso aquí Gedeón pensaba que él iba a morir cuando él se dio cuenta, oh my goodness, he visto a Dios, soy un hombre muerto. Sin embargo, Dios le dice, no temas, no vas a morir, yo estoy contigo. Y Dios te dice hoy a ti, me dice hoy a mí, no temas, no vas a morir, yo estoy contigo, yo te voy a sostener, yo te voy a levantar de esa cama, yo te voy a sanar. En el nombre de Jesús. Hoy declaro que todo miedo de tu vida se va. Todo pánico se va en el nombre de Jesús. Y estamos creyendo por un toque sanador de Dios sobre tu vida. Estoy creyendo por restauración en tu hogar, en tu matrimonio, en tu vida, en tu casa, en tu familia. Dios otra vez hará algo en tu vida. La palabra de Dios dice que la misericordia del Señor, en el libro de Lamentaciones, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Su fidelidad es grande. En el Salmo 121 dice, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. En el libro de Efesios 2:4 dice, Dios quien es rico en misericordia y gracia. Él es rico en misericordia y Él está con nosotros. Su misericordia está con nosotros. Ahora bien, me gusta mucho que aquí Gedeón le hace una pregunta al Señor. Y ellos comienzan aquí un conversatorio y él comienza a hacerle la pregunta al Señor. Señor, pero ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están las cosas que tú hiciste? Y la enseñanza para nosotros es que cuando nosotros nos vemos tentados a pensar que lo más importante es la personalidad, que eso es la clave de todo, que lo más importante es que tú seas inteligente para seguir adelante, Dios nos hace entender que mientras más débiles nosotros somos, Él mejor viene a nuestro rescate. Él viene a nuestro rescate. Y Dios le dice a Gedeón en el verso 12, poderoso guerrero
el Señor está contigo. El Señor está contigo. Y hoy Dios te dice a ti, yo estoy contigo. Señor, pero ¿por qué ha sucedido esto? ¿Dónde están tus maravillas? ¿Dónde están las obras grandes que mis padres me han contado? ¿Dónde están las obras maravillosas que tú hiciste? Hoy Dios quiere que nosotros volvamos al libro, volvamos a las promesas, volvamos otra vez a la palabra y entendamos las grandezas de Dios. Que nosotros tenemos que seguir su palabra. Nosotros tenemos que buscarlo. No hay nada más fuera de ahí. Es lo que Él nos ha dicho. Esa es la respuesta de Dios a nuestras circunstancias. Esa fue la explicación que Dios le dio. Dios lo que le citó fue las Escrituras a Él. Cuando lo mandó, le citó las Escrituras. Se olvidaron del Dios de sus padres. Se olvidaron de las promesas. Se olvidaron del pacto. El pacto que yo había hecho con mi pueblo. Se olvidaron. Es por eso que las personas que son seguras de sí mismas no oran. No sé si tú has notado eso. Si tenemos todo cubierto, si todo está bien en nuestra vida, ¿por qué vamos a orar? Si tenemos los planes y las estrategias perfectas para reparar, arreglar, renovar y continuar, ¿qué propósito entonces tendría en nosotros venir y reposar en silencio delante de Dios? No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque si nosotros decimos, no, yo tengo todo resuelto, date cuenta que cuando nosotros pensamos de esta manera, las personas que tienen todo resuelto, es por eso que la Biblia dice que es tan difícil que los ricos entren al reino de Dios. No es imposible, dice que es difícil. ¿Por qué? Porque ellos tienen su confianza en el dinero. Y el dinero puede hacer muchas cosas, amado. Te puede dar mucha tranquilidad. Te puede resolver muchos problemas. Te puede ayudar en muchas necesidades. Y ese tipo de gente, su Dios es el dinero. Porque ellos dicen, ¿para qué yo quiero a Dios? Yo tengo todo lo que necesito. Y ellos no dependen de Dios. Y es por eso, amado, que muchas veces, muchos de nosotros somos usados tan poco por Dios. Es extraño esto, pero es cierto. Es porque creemos que somos tan maravillosamente útiles, ¿verdad? Y Dios quiere llevarnos a un lugar donde nosotros entendamos nuestra realidad de que somos débiles. Y en la experiencia de su presencia y de su provisión, lo inútil entonces se vuelve útil. Es maravilloso. Esta fue la historia de Gedeón. Él se consideraba inútil, pequeño. La tribu más pequeña, ni siquiera era una tribu completa, era una media tribu. Sin embargo, Dios lo escogió a él. Y Dios hoy quiere usarnos. Pero Dios necesita que nosotros seamos humildes y nosotros comprendamos y entendamos que fuera de la mano de Dios no podemos hacer nada. ¿Para qué nosotros queremos riquezas en esta vida? Yo hablaba eso con mi esposo y yo le decía al Señor, Ernesto, yo le decía, yo en la vida he aprendido que lo más importante es tener a Dios. Cuando uno tiene a Dios, uno puede volver a comenzar muchísimas veces. Tú puedes caer, pero si Dios está contigo, tú vas a poder levantarte. Tú vas a poder iniciar otra vez. Te puedes quedar sin empresa, te puedes quedar sin dinero, pero si tienes al Señor, te aseguro que tú te vas a poder levantar. Por eso que lo más importante es nosotros poder entender este principio en la Biblia. Y es que necesitamos a Dios. Dios quiere que nosotros entendamos que Él está con nosotros y que Él quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Y lo vemos en toda la Biblia, lo vemos en el Nuevo Testamento también. Vemos todo esto. Vemos que
En el Nuevo Testamento Dios se lo mostró a los discípulos. Cuando ellos, Señor, hay muchísima gente aquí y no tenemos comida para darle, despáchalo, es mejor que tú lo hagas. Jesús le dijo, no, denle ustedes de comer. No, Señor, no podemos. Qué bueno que ustedes pueden reconocer que no pueden. Porque el que puede está aquí en medio de ustedes. Por eso dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy, y diga el pobre, rico soy. Porque cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad y nuestra pobreza, entonces Dios se manifiesta en nuestra vida con gran poder. Con gran poder. Cuando Gedeón dijo, mi clan es el más débil y yo soy el menos pequeño, el menos adecuado. Entonces Dios dijo, me parece excelente, tú eres la persona que yo voy a usar. Tú eres la persona que yo voy a usar. Y Dios está buscando Gedeones. No personas valientes, porque Gedeón no era valiente. Nosotros tenemos un concepto de que Gedeón era muy valiente. Él no era valiente. Él era débil. Él era el más pequeño de una tribu insignificante. No era ni siquiera una tribu, era una media tribu. Sin embargo, Dios lo usó porque él reconoció su debilidad y se humilló y supo que de verdad él no podía hacerlo. Y Dios te va a usar a ti. Dios está buscando gedeones en este tiempo que reconozcan que Dios es el único que puede hacer las cosas en nuestra vida. Y Dios nos da un gran desafío. Dios nos desafía en este día a seguir adelante. Dios desafió a Gedeón. Y dice que Gedeón construyó un altar. Y a Dios le encantó. Pero sin embargo Dios le dijo, pero ahora yo quiero que tú destruyas otro altar. Y Dios lo manda a destruir un altar que su padre había hecho. Miren ahí el problema. Su papá, el papá de Gedeón, un hombre que supuestamente líder de un clan, tenía un altar a Baal, a otros dioses, para que ustedes vean las prácticas que muchas veces la cultura trae en medio del pueblo de Dios. Tenemos que tener cuidado, porque vemos aquí al papá de Gedeón con un altar, adorando a otros dioses, cuando él había entendido quién era el Dios verdadero. Él había conocido a Dios. Entonces estamos mirando las causas de la destrucción que muchas veces llegan a nuestra vida. La adoración a otros dioses, prácticas de la cultura infiltrada en la propia casa de Gedeón. Tenemos que tener cuidado, amado. Tenemos que tener cuidado. Dios no quiere que nosotros sirvamos a dos señores. Dios no quiere que nosotros sirvamos a dos señores. Dice la palabra, no podemos servir a dos señores porque a uno servirás y a otro despreciarás. Y el gran desafío hoy que Dios nos está pidiendo a nosotros, el gran desafío es que nosotros derribemos todo altar que probablemente hayamos edificado en nuestra vida, sea tu matrimonio, sea tu trabajo a los hombres, que aman tanto ese trabajo, que creen que si no tienen trabajo se van a morir, que no van a seguir adelante, que no son hombres. Hay altares que tenemos que derribar. Probablemente es un hijo, nuestros hijos, nuestro cuerpo, la belleza, la vanidad. Yo no sé cuál puede ser un altar en nuestra vida, el orgullo. Pero Dios nos está desafiando, así como desafió a Gedeón el día de hoy. Y sabes una cosa, Él tiene paciencia para con nosotros. Él es paciente para que nosotros hagamos los cambios que tenemos que hacer. Y Él va a mostrarse. Si tú le pides las pruebas que sean necesarias de su presencia, Dios te va a mostrar que Él está ahí, que Él va a estar contigo y que Él va a cuidar de ti.
siempre y cuando tú dependas de Dios. El día de hoy Dios nos está desafiando y hemos estado predicando durante todo este tiempo, y mi esposo ha estado hablando mucho sobre el tiempo que nosotros estamos viviendo. Es un tiempo para acercarnos a Dios. Es un tiempo para nosotros venir a un arrepentimiento, quebrantar nuestro corazón, quebrantar nuestro alabastro delante de Dios, como dice la canción. Quebranta mi corazón, quebranta nuestro corazón, Señor. Quebranta nuestro corazón, quebranta nuestros altares. En nuestra vida hoy tú nos estás llamando a derribar altares que probablemente hayamos edificado. Te estamos sirviendo, estamos en tu casa, somos líderes, pero probablemente tenemos un altar. Y el día de hoy, el gran desafío es derribar ese altar. Derríbalo. Comienza a depender de Dios. El Dios de Gedeón es el mismo Dios que hoy está aquí. Y Dios quiere que nos inclinemos a Él y reconozcamos nuestra dependencia total de Él y de que sin Él no podemos hacer nada. Dios viene pronto, viene pronto. Y que nuestro sueño, nuestra meta, nuestro deseo sea estar en su presencia, mirarlo cara a cara, que esta sea nuestra pasión y que este sea nuestro deseo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. En esta mañana, gracias Señor. Gracias, Padre eterno. Nosotros, Señor, Padre, te agradecemos por tu gran bondad. Nosotros en esta mañana te damos gracias por tu paciencia, de mostrarnos tu bondad y de mostrarnos tu amor y de saber que tú aún estás dispuesto a salvarnos y a perdonarnos cuando te reconocemos. Te agradecemos infinitamente en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a seguir como hemos estado haciendo en las otras semanas, y es el tiempo de oración, el tiempo de intercesión por todas las cosas que están en nuestro medio que consideramos que son súper importantes y que Dios nos manda a que oremos. Así que yo le quiero pedir a mi esposo que pase por aquí y vamos a seguir orando por todo esto, ¿sí? Amén. Gracias, mi amor. Aleluya. Vamos a clamar, vamos a venir delante de la presencia del Señor. Nosotros creemos que Dios nos ha llamado a orar. Él dice que si el pueblo se humillare, su pueblo, el pueblo que Él ama, el pueblo que Él ha salvado, se humilla, busca su rostro y se convierte de sus malos caminos, Dios vendrá, escuchará su clamor, sanará su nación, perdonará sus pecados. Padre, y nosotros venimos orando, Señor, la oración, Dios mío, que tú le enseñaste a los discípulos. Padre, el Padre nuestro. Señor, tú no le enseñaste a echar fuera demonios. Tú no le enseñaste, Dios mío, a predicar. Tú le enseñaste a orar, Dios mío. Padre, porque hay una gran importancia en el orar. Dios mío, es el arma más poderosa. Nosotros te pedimos en esta mañana, Dios mío, Padre, que venga tu reino a nuestras vidas, que venga tu reino, Señor, a nuestros hogares, Señor, a nuestras familias, Señor, a nuestros corazones. Dios mío, Padre, que tu palabra, Señor, sea recibida, Dios mío, por cada persona, Dios mío, en este último tiempo, Señor, que estamos viviendo, que muchos te conozcan, oh Dios, que otros sepan que tú eres el Señor, Dios mío. Padre, yo te pido, Dios mío, Padre, por la sanidad, por la salvación de las almas, Señor. Padre, que en este tiempo tú nos regales una cosecha como nunca antes, Señor, de almas, Dios mío, corazones rendidos que vienen a tus pies, Dios mío. Padre, que tu reino venga a nuestras vidas, que nos acerquemos más a ti,
que te busquemos más, Señor. En el nombre, En el nombre precioso de Jesús, ayúdanos, oh Ayúdanos, Dios. Dios mío. Aleluya. Sí, Señor. Gracias. Y así mismo, Señor, queremos orar también, Padre, por nuestro gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, en la persona del presidente Donald Trump. Padre, nosotros te pedimos, Padre, que tú lo protejas, que tú Sí, guardes Señor. su vida, que tú guardes su corazón, que tú guardes su espíritu. Dios mío, que tú le protejas, Dios mío, de toda agenda oscura que quiera venir a traer, Sí, mi Dios mío, distorsión en la labor que le está haciendo. Te pedimos, Señor, Padre, que tú lo uses y lo protejas, Padre, porque la palabra nos enseña a que oremos por nuestros gobernantes para que podamos vivir quieta y reposadamente. Nosotros te pedimos, Señor, que tú le des la sabiduría que Él necesita, Dios mío, Padre, para tomar decisiones, Padre, para que la violencia en las calles, Dios mío, se apacigüe, para que tu Espíritu Santo, Señor, Padre, se pueda mover con libertad, Dios mío, en todas las facciones del gobierno, en las gubernaturas, en el Senado, Dios mío, en la Cámara de Representantes. Padre, cada mayor, cada alcalde de cada ciudad, Dios mío, Padre, te pido, Señor, que el temor de Dios sea sobre ellos, Dios mío, Padre, y que tú permitas que tu pueblo pueda vivir quieto y reposadamente en medio de este tiempo, un tiempo tan crítico. Oh Espíritu Santo, muévete con poder. Muévete, Señor, y haz una obra preciosa. Una obra hermosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, así seguimos orando por sanidad. Sí, Señor. Padre, oramos para que tú traigas sanidad, Dios mío. Sí, Señor. Padre, un manto de sanidad sobre nuestra nación. Oh, sí, Señor. Padre, específicamente Sanidad, un manto de sanidad sobre nuestra congregación, Sí, Señor. Señor. En el nombre Padre, de Jesús. declaramos salud, Dios mío, Oh, sobre sí. cada familia de celebración cristiana que ha En el estado nombre de enferma, Jesús. Señor. Padre, que tu mano, Dios mío, es puesta sobre ellos, Sí, Dios Señor, mío. Dios. Pasa Envía tu bálsamo, mano. Señor. Pasa tu bálsamo, Señor. Padre, sanando las vías respiratorias, los pulmones, Señor, sus huesos, Dios mío. Padre, restaurando, Señor, Padre, al enfermo. Oh, Padre, es tu promesa de sanidad, Dios mío, Sí, sí. en la cruz del Calvario, Sí, sí, cuando por dice que tus por llagas. tus llagas hemos sido sanados, Sí, Señor. Señor. Gracias, oh Dios, porque tú lo haces. Y finalmente queremos orar por un gran avivamiento. Sí, Señor, un gran avivamiento, Aleluya. Señor, sobre esta nación, Nosotros Dios lo mío. creemos, Nosotros Señor. declaramos, Padre, que la Aleluya. próxima ola que viene es una ola de avivamiento, Amén. Señor. Padre, que tú traes, No va a Dios ser mío. enfermedad, es avivamiento, Tú traes, Señor, presencia salud del Espíritu Santo. en vida, Aleluya. salud espiritual, oh Dios mío, Gloria a renovación, Dios. una nueva vida en Cristo, Señor. Oh Padre, Oh, salvación Dios, para que muchas te almas, arrabas, un nuevo que- compromiso, Señor. Gente comprometiéndose Sí. contigo, Señor. Oh, Oh Dios Padre, Dios mío, mío, conversiones, Padre, huyendo de las gente viniendo tinieblas, a tus Dios mío, pies, en el aleluya. nombre de Jesús. Oh Dios mío, nosotros creemos, como dice tu palabra, Sí, Señor. Dios mío, que en este último tiempo de oscuridad, Señor, Padre, la gloria del Señor resplandecería sobre la tierra. Sí. Padre, nosotros creemos que algo grande va a suceder y no es otra ola de coronavirus, sino que es una ola grande de tu presencia Aleluya. sobre la tierra. Sí, Señor, en el lo nombre de creemos Jesús. y lo declaramos Lo creemos, en Señor. el nombre En el nombre de precioso de Jesús. Jesús. Gracias, Gracias, Dios Señor. mío. Gracias, papá. Aleluya. Aleluya, Gloria Señor. a Dios. Damos gracias a Dios y Oh, damos sí, gloria al Señor. Señor por su Aleluya. misericordia. Aleluya. Dale un aplauso Gracias. fuerte al Señor porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Lo creemos por fe. Aleluya. Aleluya. Y de esa manera nosotros pues despedimos nuestra transmisión de esta mañana. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su misericordia. Y pues asimismo le mandamos una bendición, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ustedes. Que Jehová los bendiga y los guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga de ustedes misericordia y que el Señor los llene de su paz. Shalom. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y nos veremos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Les amamos de todo corazón. Hasta pronto. Nos vemos Dios muy te pronto. bendiga. Bendiciones. Les amamos. Disfruten este maravilloso día. Amén. Amén. Hasta luego.